Bienvenidos al capítulo 5 de Pastores Disociados. No habrá nadie en el mundo que te quiera y que te deja. ¿Cómo estamos? Caramelo de menta para partir el día con buen aliento. Con buen aliento. Un buen aliento para dar un besito a todas las personas que nos ven hoy día. Un besito con aliento fresco para todos ustedes. Claro. Un Fresh, rema. menta fresh. Menta fresh. ¿Cómo están, cabros? Bien. Yo me Bien. siento espectacular. Sí. ¿Te sientes espectacular? Estoy en el sur. Sí, porque el sur tiene una cosita, una vibra. Sí. Rico el clima aquí. Tibio. Tibio, sí ha estado tibio. Tibiecito. Y he estado... No ha llovido, ¿ah? No, estamos, O sea- estamos en los 20, en los 20 grados Celsius, Fahrenheit, no sé cuánto es. Mira. 13.000. 13.000 Fahrenheit. Pero ha sido una buena temporada, nos quedan 2 capítulos y con eso ya nos despedimos. Para siempre de este mundo cruel. Ustedes se vinieron, se pegaron el pique desde Valpo. Así es. Nos vinimos en una camioneta que aprovecho de contarle a todos ustedes, la audiencia, acerca de la escuela IDEM. Porque IDEM este año 2026 tiene camioneta. Bravo. ¡Wow! Nos trajo la camioneta de Idem. Mira, lo que pasa es que con los estudiantes durante la semana hacemos viajes porque tenemos voluntariado, tenemos viejas. tiempo a solas con Dios devocional en la naturaleza, hacemos deporte, hacemos varias actividades y para eso es necesario movilizarlos. Y el año pasado fue todo un tema porque no caíamos todos en un auto. Entonces, este año se decidió comprar una Peugeot Rifter. No sé si la conocen por ahí. Sí. Es una buena camioneta. ¿Pero metís 13 personas ahí? ¿Cómo? No. ¿O lo usaba pastelitos que salían 30 payasos? No, los colocamos como vienesas así. Six pack. Six pack, claro. No, hacemos 2 grupos. Ya. Pero tendrían que ser 3 si no tuviéramos la camioneta. Entonces, la verdad es que es de mucha ayuda. Así que bueno, les dejo ahí el dato para que aprendan qué es la escuela o puedan como investigar, ¿no es cierto? Escuela IDEM es un internado de entrenamiento ministerial. Pueden visitar la página web o también en redes sociales, escuelaidem.cl, Escuela IDEM en redes sociales y enterarte de los programas, los cursos y las cosas que enseñamos. Tremenda escuela IDEM. Así es, maravilloso, maravilloso. ¿Y por qué no te compraste una china? ¿Es más barata de repente? No sé. ¿Una Changang? No me da mucha confianza todavía. Pero igual le ponen bueno a la tecnología. Sí, hay unos videos Sí. y unos reels de que estacionan como así, una niña así. Como avión. estacionada, así. Harto chiche tienen esos autos, ¿ah? Sí. Pero y la golilla. La Siempre golilla. le ponen bueno a las cosas brígidas, como La cuáticas, golilla, pero la golilla. la golilla no tiene repuesto. Claro, puro sensor y chicler de baja. ¿Y qué pasa con el solenoide? Y con las cazoletas. Claro, pero a la hora de tener las violetas bien ajustadas, nada. Ay, los chinos, nunca, es cierto lo que dice Juan Pablo López, nunca vi un chino en un auto chino. Claro. Sí, po. Mi suspensión. Ay, Ya, pero qué bueno que tienen camioneta y no china. ¿Qué marca es? Hiroshima. Peugeot. Peugeot, francés. Peugeot. François. Pero Peugeot. ¿será hecha en China? ¿Qué se sabe de Peugeot? No tengo idea, compadre. Yo No sé yo. No cacho. No sé yo. Pero No sé este yo. que está buena, está buena. Está bueno. Está Sí, bueno, nos está trajo, bueno, está nos bueno. trajo. Llegó para acá. Bien. Muy bien. Y espero que los lleve de vuelta. Sí, ustedes siempre quedan en pana cuando salen de acá de Pero no Valdivia. andes proclamando cuestiones. bueno, lo declaro ahora. no. Con la Yoli ahí tenemos una Una herida. maldición. Generacional. Pero ahora van conmigo, así que no va a pasar nada. Oye, cuando nos fuimos de carretera austral con el Mike y la Yuli en la Bello Partner, se nos cortaron los frenos. Sí, ¿Y sabéis sí, qué hicimos? ¿Tú crees que fuimos a un Pleno mecánico? Hornopirén. ¿Tú crees que en Hornopirén, Camino Ripio, nosotros fuimos a un mecánico? Que no, el Mike
frenando con cambio, hermano. Llegaba a la curva tercera, segunda, derrapando. De vuelta, frenando puro cambio. Llegamos. Pero eso no te la hace un chino. No te la hace un chino. Queda con el chicler de baja en la mano. Con la DPF afuera. Pero una vez que salieron de aquí de Valdivia, quedaron en pana que se tuvieron como a 30 por hora. Oh, esa vez fue terrible. ¿Por qué fue? Venían del campamento. No, ahí era un sensor que tiraba un error y apagaba el auto. Entonces, no, era terrible porque iba andando y pum, se apagaba. Y no sabía qué era. Hasta que ahí descubrí que si iba ahí lentito, no se apagaba. Y nos fuimos lentito y nos demoramos 24 horas. Para salir de Valdivia. En 24 horas de Valdivia a Santiago. O sea, salimos a las 8 de la mañana, llegamos a las 8 de la mañana. La Yoli tenía su primer día de trabajo en su trabajo nuevo, en su pega nueva. Primer día. ¿No era mejor acelerar un poco que se apague? Acelerar un poco que se apague. Acelerar un poco que se apague. ¿No era más rápido? O sea, lo que pasa es que trataba de ir acelerando de a poco y alcanzaba cierta velocidad y se me apagaba. Pero al final, ¿cuál era la pana? Y de nuevo. Entonces era como eso, pero... ¿Pero cuál era la pana finalmente? Un sensor de presión de petróleo. Tenía depresión. Entonces... Lo llevaste al psicólogo. Claro, la solución no era el mecánico. Había que llevarlo al psicólogo, el pobre auto. Memphis se llamaba. Memphis. No. Memphis de país. Mefi, perdón. Mefi. Porque... ¿Mefiboset? Por Mefiboset, porque estaba cojo. No, porque era rechazado. En la revisión técnica siempre era rechazado. Espérate, ese no fue el que quedó tirado en Peñalolén. Peñalolén, sí. ¿Y ese ¿Todavía está ahí? No. ¿De ese que le vendiste a los gitanos, po? A ese se le vendió al gitano. ¿Y sabía qué gitano era? A los Romané, po. Al que hizo la canción de Romané. Lo vimos en el temporada pasada, lo contaste. Sí. Dicha. Sí, pero le agregaste el solenoide. Sí. Bien. Ya, bien. Ya. Pero tú siempre te andás en pana, como... Pero así como... Al menos una luz del tablero la tenías. De hecho, sí. Andáis con una... Sí. Siempre. Optó por andar con un plumón negro nomás. Se borra. Se vende a los gitanos. Claro, que depende de la cantidad de luces prendidas, como ya está a la venta. Sí. Oye, vamos con nuestro consejo disociado del día de hoy. Vamos. Consejo disociado. Y en realidad no llegaron tantos consejos, llegaron hartas opiniones. No, entonces no. Y nos pidieron opiniones de algo. Entonces vamos a tomar eso y vamos a hablar de lo que nos dice @Julay. Julay. @Julay dice: ¿qué opinan del Pastor Rocha? Hoy sabía que no iban a preguntar eso. ¿Por qué toda la gente quiere saber qué opinamos del Pastor Rocha? No sé. ¿Sabéis por qué la gente quiere opinar? Porque yo he visto que todos los que opinan de él se cuelgan un poco de él, la verdad. Se cuelgan de su fama, buena o mala, para hablar de él, para que le lleguen más seguidores, ya sea criticándolo, ¿cachai? Diciéndolo que y eso te levanta el algoritmo porque es un personaje que está en boga. En boga. Estamos criticando la crítica. Claro, entonces yo ahora estoy criticando la crítica. Qué kantiano todo. Sí. Porque siempre la gente tiende a colgarse de lo que está como en boga. Entonces, critiquemos al Pastor Rocha, critiquémoslo ya, hagámoslo bolsa ya. Yo también voy a criticar porque mi opinión es súper relevante. Me voy a hacer un Instagram haciendo la cosa, voy a hablar. Criticando la cosa. Sí, me gusta mucho la crítica pero opinemos. ¿Qué opináis tú? Bueno, ahora me da miedo criticar. Con lo que dijiste recién. Pero en buena onda, po. En buena onda. Si una opinión, no una crítica. No, yo conozco al Santiago desde antes, desde que estaba con Nes de Canuto. Un par de veces me tocó hacer shows con él cuando nosotros salíamos con Lluvia Temprana. Y la verdad es que la pasábamos súper bien así, tirando la talla. Y el loco es entero chistoso. Los dos, el Josué con el Santiago, son enteros chistosos. Nos agarraban harto pal de cebo a nosotros. Y ¿Por ser de la viña? Por ser de la viña. ¿Cuál era la talla? Ellos decían que nosotros de la viña éramos cuicos. Ya, pero y éramos buenos para la chela. Con eso nos molestaban.
¿Pero y cuál era la talla? No sé, pues el Josué decía que una vez fue a la Viña Las Condes y cuando llegó le pusieron un chaleco amarillo para le mandaron a estacionar auto. ¡Oh, loco bueno! Cosas así. Josué, aplausos para aplausos. Bravo. Sí, mira, la verdad es que a mí La verdad es que el Pastor Rocha, el personaje, digamos, a mí me causa gracia, ¿ya? A mí me da risa. Y por un lado, creo que él se burla de cosas que merecen burla, ¿ya? Se burla de cosas que merecen exposición, cosas que durante años han sucedido en las iglesias y que no está bien y que nadie dice nada. Yo encuentro más grave que nadie diga nada a las burlas de uno que se dice cristiano y se dice pastor. Bachelet haga algo. Claro, o sea, ninguna de las dos cosas me agrada mucho, honestamente, pero encuentro peor que no se diga nada de lo que está pasando en las iglesias a uno que se burle y que se diga cristiano y se diga pastor. Esa es mi opinión personal. Ahora, tampoco comparto muchas cosas con lo que hay detrás, ¿no es cierto? El Santiago, ¿cachai? Pero tampoco me desvive como lo que él está haciendo. Creo que hay algo detrás que él está buscando, ¿cachai? Lograr. Y espero que Dios lo guíe al sano ejercicio. Al sano ejercicio, sí. Y a un buen final, ¿no es cierto? A un buen puerto. ¿Está haciendo ejercicio? Está haciendo ejercicio, está mamadísimo. Que está saliendo en cámara ahora. Sí, sí. Así que bueno, esa es mi opinión. Yo me mato la risa con el Pastor Rocha, la entrevista que tuvo en la Junta. Esa fue yo creo que ese es su pick de comedia. Sí. Que esa ola media desvariada que tiene, así como que sale de un momento y cuando grita Emilia Dides de la nada, así como el loco muy chistoso. Sí, chistoso. Él tomó clases con Luis Slimming de escritura de chistes, los dos, el Josué con él. ¿En serio? Sí. ¿Antes del chaleco amarillo? Sí, parece que antes, sí. Ah, mira. Así no, como humorista a mí me da risa. La rutina en Viña no me gustó. A mí tampoco me gustó mucho. Tanto, creo que le había escuchado cosas mejores. En cuanto al chiste. Claro, en cuanto al chiste. Pero porque también cuando se saca la chaqueta, pero igual como que se me pierde el Pastor Rocha y Santiago. Entonces no noto que haya diferencia a pesar de que se saque la chaqueta, ¿cachai? Entonces como que eso me confunde un poco en la rutina. Sí. Pero me da risa, lo encuentro chistoso. Si bien estamos en la antípoda teológica con Santiago y lo que él cree, y bueno, el Josué escucha el programa, así que le mando un saludo ahí. Un saludo, Josué. Y el Josué tiene un podcast también que se llama No Basta Con Orar, con el otro Canuto. Que yo lo escucho y obviamente, como decía, estamos en la antípoda teológica, pero me gusta escuchar lo que opinan ellos. Los locos saben de lo que hablan. De lo que hablan, saben, sí. Desde su postura, ¿cachai? Entonces es bacán escucharlo. El Josué me cae muy bien, es un loco muy simpático, muy agradable. Entonces, para mí, al final lo que pasa con el Pastor Rocha es pegarle a lo que está de moda nomás para hacerte un nombre. Y yo creo que si bien podía estar en desacuerdo, la gente elige como el momento oportuno para hacerlo. Y eso no me gusta mucho. Cuando yo dije, estos locos tienen contenido muy bueno, y estaban en el de Canuto, fue cuando hicieron un día de evangelismo en la micro. Y yo me maté la risa, loco. Porque hicieron como un juego con la gente, y se subieron a la micro, a un Transantiago, así, en Grecia, me acuerdo. Con Macul, que era muy cerca de donde nosotros teníamos la iglesia. Y empezó así como, ya, vamos a jugar, el suelo es lava. Y se subían ellos, se encaramaban como arriba, y la gente no los pescaba, ¿cachai? Obvio, ¿cachai?
Y eso era lo gracioso. Entonces ellos empezaban así como, pero señora, se está quemando. Le gritaban a la señora. Hasta que la señora hacía como algo para jugar. Y eso era muy gracioso. O de repente empezaron, ya, tú eres el 1, tú eres el 2, el 3. Se cambian, tienen que cambiar de asiento a la 1, 2, 3. Y nadie se cambiaba. Hasta que al final la gente se empezó a cambiar. Oh, sí, empezó ya, 3. Y empezaron a cambiar. Y... oh, no sé, era un humor muy estúpido, pero a mí me causaba mucha gracia en ese tiempo. Estuvieron en un evento de los jóvenes también haciendo stand-up en su momento. En su momento vinieron a un evento de los jóvenes de la Viña Chile, sí. Sí, qué bueno. Estuvo entretenido. Eso, no sé, ¿alguien más algo que agregar? A mí yo podría decir que es difícil cuando ya el sentido del humor de criticar a la cultura de iglesia que se ha construido y que no se denuncien esas cosas como decís tú. Pero también está el otro lado, de repente toda esa cuestión soez, vulgar, ¿cachai? Claro. Igual al Canuto le ha pegado fuerte. Sí. Entonces, para el cristiano, primero que se burlen de tu cultura, igual le molesta, y más encima que también el loco es subido de tono. Entonces esas dos cosas provocan tirria, ¿cachai? En el cristiano común y corriente. Entonces yo comprendo la molestia, ¿cachai? Igual yo tengo como una frase que, como una ley de vida. Entre los amigos nos burlamos de los amigos, pero si alguien se burla del Mike, yo me lo paro. Yo nomás puedo molestarlo. Entonces me pasa como con los cristianos, ¿cachai? Yo molesto a los reformados. Los reformados me molestan a mí, pero yo no voy a dejar que un ateo moleste a los reformados. En ese sentido, el pastor Rocha rompe tu código. Rompe mi código de que somos familia, ¿cachai? Entre nosotros nos podemos vacilar, ¿cachai? Sí. Porque nos amamos, entre comillas. Claro. Pero para afuera no, para afuera no tenéis que vacilarnos de una manera de exponernos, ¿cachai? Claro. Pero en cuanto a la exposición pero tampoco son cosas que nadie sepa, ¿cachai? Sí. Tampoco son cosas que en la cultura chilena no estén. Se habla mucho de pastores que abusan, se habla mucho de pastores que se meten con la hermana, se habla mucho de pastores que igual son flaites, ¿cachai? Medio matones. Lo hemos visto y no es que lo esté inventando, ¿cachai? Claro, o sea, también está agarrando cosas que mi viejo, por ejemplo, mi papá, que es un hombre que tiene nociones cristianas y todo, mi papá le da mucha risa porque para mi papá es estar en la población hablando de ciertos, son como 5 o 6 personajes que todos conocemos mezclados ahí, ¿cachai? Un poco de pentecostal, un poco de, no sé, de bandido, ¿cachai? De mujeriego. Entonces, lamentablemente, eso es culpa nuestra. Sí. Yo creo que es igual, si le bajáis un cambio, la crítica sigue funcionando, ¿cachai? Claro. Si le bajáis un cambio, sigue funcionando la crítica, te seguís burlando, criticando lo mismo, ¿cachai? Entonces ahí yo creo que eso es como la regular que yo le haría. Pero sí. A mí también lo que me disgusta de su trabajo es lo vulgar. Como encuentro que es que no te esperáis la vulgaridad. O sea, a ver, siendo honesto, si yo escucho esos chistes de otro loco, de un humorista, igual me darían risa, trataría de que no. Pero lo escucho igual me da risa, pero que sea de un pastor igual es rígido. Sí. Entonces eso yo creo que molesta, que genera discusión y este gallo no sabéis cómo posicionarlo. Como humorista, pastor que hace evangelismo y te das cuenta que no. Entonces no estamos acostumbrados como iglesia a personajes así de híbridos, así de complejos. Entonces es un gallo complejo. No podí llegar y largar, pero claro, y tampoco podéis como llegar y clasificarlo de una, porque su personaje dice ser un pastor, pero no es un pastor, ¿cachai? Pero él se para desde la vereda cristiana, ¿cachai? Decir, yo soy cristiano, ¿cachai? Pero como que hace esos cruces medio raros, pero al final igual tiene una crítica, yo creo que es válida. Es muy válida, es muy cierta, algo que tenemos que ponerle atención así como desde ya a los abusos sistemáticos, ¿cachai? Pero si le bajáis el cambio funciona igual. Sí. Eso querían hacernos decir. En resumen, ve tú. Ay, Dios mío. Ay, señor, que me hace reír este. Mike, te quiero mucho. Recomiéndame. Hoy les traemos una recomendación. Una muy buena recomendación, ¿ya?
Y se trata de un canal de YouTube. ¿Ya? Es de Canuto. No. Resulta de que hay canales de YouTube que son muy buenos. ¿Ya? La gente piensa que los canales de YouTube son como información de segunda categoría, por así decirlo. Pero me he encontrado con canales de YouTube de información muy, muy, muy bien estructurada, muy profesional. Y ahora me gustaría recomendarles un canal de YouTube que se llama Academia Play. ¿Ya? Muy bueno, Academia Play. Academia Play. Sí, bueno, Academia Play, como dije, ¿no es cierto?, funciona principalmente en YouTube y es un canal como de historia, ¿ya? Ellos te enseñan historia de forma sencilla, rápida y con dibujos. Es como todo, como con dibujos, entonces como bien educativo, bien didáctico, interactivo, ¿ya? Es un proyecto elaborado por Javier Rubio Doncé. Así se llama. Es un español. Le tengo un canal. Sus videos son de 1 a 15 minutos aproximadamente. De 1 a 15. O sea, o sea, claro, el rango que más o menos dura sus videos. Pero claro. ¿Tiene videos de 1 minuto? No tienen. Yo creo que lo más corto que debe tener como, no sé, de 7, 8 minutos. Más corto. Ya, pero 8 no es corto. La verdad es que hay videos también. Últimamente ha subido videos más largos, de 30 minutos, 20 minutos. También habla de cultura y de actualidad un poco. Pero lo que me gusta de él es que siempre se basa en escritores, en libros, cita toda la información que da y lo encuentro muy profesional. Y en ese contexto, lo que en realidad quiero como recomendar es un video de él, un video en particular que se llama ¿Existió Jesús de Nazaret? En preguntas, ¿ya? Es un video donde él como hace un recorrido de toda la evidencia acerca del personaje histórico de Jesús. Sí, y es muy... para mí, yo casi estaba llorando viéndolo porque él básicamente su conclusión es que la existencia de Jesús desde el punto de vista histórico es innegable, ¿ya? De que toda la evidencia que tenemos hoy en día es innegable. Y habla de dos criterios que me parecieron muy interesantes. Uno es el criterio de la vergüenza, en donde él dice como que bueno, es un criterio que se aplica para todos los personajes históricos. Cuando tú quieres saber si un personaje histórico es real o es una creación, una invención, una mitología, se aplica el criterio de la vergüenza, que es que cuando tú estás tratando de crear un personaje para que le guste a las personas, tú no pondrías ese personaje bajo vergüenza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Que Jesús fue crucificado en una cruz. Para la época, ese tipo de muerte, que si tú estás tratando de inventar un rey o proclamar un rey, que es lo que los discípulos predicaban, ¿no es cierto? El evangelio de Jesús, ¿no es cierto? La proclamación de este rey. Haberlo crucificado es una mala jugada. Una mala jugada, exactamente. Es como que el director nacional de la viña se fuera preso. Claro. Traería descrédito al movimiento. Descrédito, exactamente. Entonces, ese es un gran criterio. Y el otro criterio es el testimonio de los opositores, ¿ya? Y resulta que ahí el cristianismo, loco, es bacán porque la fe en Jesús. Porque los opositores de Jesús hablaron mucho acerca de Jesús, ¿ya? Hablaron de su existencia y también hablaron de su ministerio y mencionaron que él fue un hombre milagroso, que hacía milagros. Entonces es fuerte. Por opositores se refiere a romanos que estaban en contra del cristianismo, judíos, ¿no es cierto?, que estaban también en contra del cristianismo. Hablaron y escribieron acerca de los cristianos y acerca de este tal Jesús, hablando pestes de Jesús, pero mencionando que fue un brujo, que hacía cosas milagrosas, que bla, bla, bla. Entonces, es fuerte esto porque históricamente podemos comprobar que Jesús fue un hombre que hacía milagros. ¿Cachai? Y si tú crees en, no sé, Alejandro Magno, te basas en textos que hablan acerca de él. Claro.
tienes que creer porque en la misma metodología te dice que Jesús fue milagroso. Claro, porque no aplica el ¿cómo se llama? El método científico. Tú no puedes repetir a una persona. Claro, exactamente. Entonces tiene que hacer un criterio histórico. Exactamente. Ya, muy bien. Entonces es maravilloso. Y bueno, y también hay toda una sección de arqueología, de cómo la arqueología reciente ha ido cada vez más comprobando todo el relato de los evangelios. Entonces los evangelios se están reposicionando como información histórica también. Claro. No solo querigma, como alguna vez se le mencionó, que básicamente los evangelios no son históricos, son querigma, que son la proclamación de un evangelio, la proclamación de una fe. No, se está reivindicando la historicidad de los evangelios. Y eso es muy poderoso porque reafirma al personaje histórico de Jesús, pero no solamente eso, sino que las verdades de nuestra fe se están reposicionando. Así que esa es mi tengo una recomendación. crítica. ¿Ya? Estoy viendo aquí que estáis viendo Academia Play y no estáis suscritos. No. ¿Te gusta y no estáis suscritos? No. Suscríbete inmediatamente. Suscríbete inmediatamente. Pucha, yo no soy muy de suscribirme, No, pero hoy en vivo me suscribo. Y le pedimos lo mismo a la gente, loco. Suscríbase a Academia Play. Suscríbete a nuestro canal, nos va a ayudar. No sé en qué ayuda, pero nos va a ayudar mucho. Yes. Oye, la Academia Play, este gallo no tiene nada que ver con memorias de PES. Igual no, dibujan, pero igual es parte de una comunidad como de... Se conocen, digamos. Ah, ya. Sí. Es una parte de una comunidad como de creadores de contenido de YouTube que es como profesional. Españoles profesionales. ¿Conocen a Juanjo Fantoso? Yo no lo conozco. Fantocha. Es un personaje que se dedica a estudiar griego. Pero no es cristiano. Ya. Pero analiza textos bíblicos desde la sintaxis, desde el griego, apuntando a qué quiso decir la frase así como en su estado más puro. Es bien interesante. Es interesante que no sea cristiano porque también te da... No quiere seguir dogmas. Claro. Entonces él dice, bueno, esto yo creo que significa esto. Sí. Por este uso de la palabra y se ha usado. Así, bla, bla. Es bien interesante. Mira, bueno. Así que Juanjo Fantoso, algo así. Búsquenlo. Lo que también... Fanshop. Lo que también es interesante es el cruce del gnosticismo con el feminismo moderno. Y uno se podría preguntar, ¿por qué van a hablar de feminismo tres hombres? Oye, ¿por qué van a hablar de feminismo tres hombres? No tenemos la heteronormados. Y básicamente porque hay un cruce con el cristianismo en algo que se llama la teología feminista. Wow, y la teología feminista nace del gnosticismo. Entonces, por eso tenemos que hablar de estas cosas, en realidad no para hablar de feminismo, sino que para hablar de la teología feminista y sus postulados, porque vamos a ver que tienen un cruce directo con el feminismo y son cosas que podemos escuchar en la calle al día de hoy. Entonces, no queremos hablar de feminismo, pero sí hay ciertos puntos que tenemos que tocar. Y para hablar, para toda conversación que parte acerca del feminismo, tiene que hablar de un término teológico que se llama el subordinacionismo. Yeah. ¿Qué es el subordinacionismo? La idea de que hay jerarquía en la Trinidad. Entonces tú puedes pensar de que... el Hijo fue subordinado al Padre. Sí. ¿Qué significan esas... qué implicancias tienen eso? Que si hay subordinación no hay igualdad. Que si son todos iguales, ¿por qué Jesús obedecía? Entonces tiene varias aristas esto. Jesús es igual al Padre. Claro. Y eso porque supongo se traslada a las relaciones humanas, ¿no? Exactamente. Así como Dios es trino y tiene relaciones de subordinación, también hay relaciones de subordinación en la humanidad, algo así, ¿no? Si hay iguales y tienen jerarquía, es lógico concluir que en los seres humanos, siendo iguales, hay jerarquía o son intrínsecamente jerárquicos. Entonces se da toda esa discusión. Algunos teólogos van a postular la eterna subordinación del Hijo. Jesús está eternamente subordinado al Padre. Jesús viene del Padre y por ende está bajo las órdenes del Padre, y ellos no llegan a negar la divinidad de Cristo, pero sí apuntan a la idea de que Jesús siempre ha estado bajo las órdenes del Padre. Exactamente. Por ende, la conclusión es, entonces, en las relaciones humanas,
intrínsecamente hay autoridad. Y en este caso siempre se termina en la autoridad hombre-mujer. Por otro lado, hay otros que postulan la idea de que no hay diferencia en la Trinidad. Lo que puedes decir de Dios lo puedes decir de cualquier otro de los otros miembros de la Trinidad. Derek Morphew, nuestro gurú teológico, nuestro gurú, dice que durante la encarnación el Padre y el Hijo son simultáneamente iguales y no iguales. Entonces, ahí ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque previa a la encarnación, nosotros creemos que hay un hijo. Está Jesús, solo que Jesús es encarnado. ¿Cachai? Entonces, por eso se habla de los dos poderes en el cielo. En la teología judía se habla de el Hijo del Hombre, cuando cantamos la canción. Murió Ron Kenoly. Y está el anciano de días y el Hijo del Hombre. Entonces, son dos figuras que están ahí con autoridad. Versus la idea de que tenemos a Jesús, un ser humano que hace la voluntad del Padre, ¿cachai? Entonces, la idea detrás de esto es pensar ¿qué onda Jesús en este tiempo? ¿Cachai? Y se llega a la conclusión, y creo que con bastante sustento, de que Jesús es igual al Padre, ¿cachai? Él dice ser... Si me ven a mí, ven al Padre. Ven al Padre, ¿cachai? Pero solo hago lo que veo al Padre hacer. Claro. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué hay una subordinación? Porque temporalmente hay un vaciamiento. ¿Cachai? O sea, Jesús mismo dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Exactamente. Entonces, hay igualdad y hay subordinación en ese momento, ¿cachai? Entonces, para las relaciones humanas tenemos una base suficiente para decir que somos iguales y distintos a la vez. ¿Cachai? Iguales en estatus. Todos los seres humanos, hombre y mujer, son imagen de Dios. Pero todos tenemos distintos roles y distintas características. ¿Cachai? Entonces, con eso en mente ya entramos en el terreno de discusión de la teología feminista. La teología feminista va a buscar reversar un orden jerárquico. Sí. Ellos parten de la premisa de un orden jerárquico. Claro. Sí. Así como defendemos a la Trinidad de la subordinación, literalmente reconstruir todo. Hay un reconstructivismo detrás, una deconstrucción. Deconstrucción. Sí. Una palabra bien muy utilizada. En boga. Hemos boga. dicho harto en boga. En boga. Es que está en boga esa palabra. En boga, decir en boga. Así como defendemos entonces la Trinidad del subordinacionismo, también tenemos que defender la del monismo. O sea, de que en realidad hay un solo Dios. Este personaje que es la plenitud. Exactamente. De hecho, el próximo capítulo vamos a hablar de panenteísmo y ese tipo de cosas. La teología feminista se va a mover hacia una teología monista. ¿Está? Volver a un origen que es andrógino. ¿Está? Pero también, como hablamos de esta subordinación, el punto de partida de la teología feminista parte de la teología de la liberación y de la justicia social. Las mujeres han sido víctimas de trato abusivo a través de la historia y la iglesia no ha sido un lugar exento de eso. Y tenemos que ser conscientes de eso y no una realidad que no se puede negar. También no se puede negar de que así como ha habido abuso, también ha habido promoción, dignificación de la mujer, ¿cachai? Entonces, al final el tema no es el empate, casi lo logro. Sí. Casi lo logras. El tema no es el empate, sino que es si tomas la decisión de tomar parte por alguno, eso tiene implicancia. ¿Cachai? Entonces, hay una autora que se llama Mary Daly, que escribe su libro Beyond God the Father, así como más allá de Dios el Padre. Y ella dice, ya que Dios es hombre, el hombre es Dios. Frase famosísima. ¿Qué opinan ustedes de eso? Muerte al macho. Después termina. Yo no puedo opinar. No puedes opinar porque te lo prohíben. ¿Acerca de eso, de esta frase de recién? Sí. No puedo opinar. No, es que no he podido... No tengo una opinión todavía. ¿Tú tampoco tienes opinión? Me pega de sorpresa, no conocía esta frase, entonces... Lo que sí puedo hacer es repetir una opinión de Derek. Derek. ¿Qué dice Derek? En sus libros Diferentes pero iguales, que recomendamos, él menciona
que no podemos descartar ni olvidar de que Dios, por alguna razón, eligió presentar a su hijo hombre, ¿cachai? Y eligió presentarse como padre hombre también. Que, bueno, él dice que él no entiende las razones de esa elección, ¿cachai? Pero si Dios eligió eso debe ser respetado. Claro. Y eso, a pesar de que hay textos bíblicos que dicen que Dios amamanta al pueblo de Israel, por ejemplo. Dice que lo nutre. ¿Cachai? Sí. Dice que los reúne como la gallina. Exactamente. ¿Cachai? O el amor entrañable. Sí. El amor entrañable como de las entrañas, como del útero. Pero sí, de hecho, Derek menciona mucho eso, de que la figura masculina no es totalmente predominante en la construcción de quién es este Dios. Sin embargo, hay una elección divina, ¿cachai? Sí. Y esa elección nos parecerá buena o mala, sin embargo, ha de ser respetada porque fue de él. Sí. Dios mismo eligió presentarse así. Y podríamos especular acerca de sus razones, pero nos quedaríamos cortos, pues no entendéis. Claro. No tenéis cómo saber cuál es la razón final de por qué se encarnó como hombre. Claro. Hay un teólogo que se llama... Hoy se me fue el nombre. John Walton. John Walton dice que Dios, a través de la historia, no se preocupa de corregir las culturas mediante las cuales va a comunicar cosas. Entonces, él, por ejemplo, y él lo habla desde el punto de vista de la creación. No les dicen, no, en realidad la Tierra es una esfera celeste que está en el espacio y tiene ionosfera, estratosfera. Claro. No, los deja tener su idea de las aguas de arriba, de las aguas de abajo y desde ahí comunica sus ideas. Sí. Entonces creo que hay un componente de las culturas que fueron elegidas por Dios para comunicar sus verdades que tenían esta preponderancia del hombre por sobre la mujer, ¿cachai? Entonces desde ahí comunicar autoridad, ¿cachai? Solo que él va transformando esa idea y tal como Pablo nunca habló en contra de la esclavitud, sí, Pablo estuvo muy cerca de ser un abolicionista, ¿cachai? De cómo él resignificaba esto, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, uno espera que si está en la Biblia sea como algo completamente aprobado por Dios, ¿cachai? No, hay cosas que Dios comunica en grupos culturales que hacen sentido en sus propios términos. ¿Entendés? Y yo creo que el tema del hombre pasa por ahí. Sí. Pasa por ahí. Jesús mismo después dice que él quiere reunir a Israel bajo sus alas, como la gallina reúne sus polluelos. Claro. Entonces no quiere decir que él se considere mujer, ¿cachai? Sino que está hablando de una idea que trasciende. Sí. Y es ahí donde vemos que la imagen de Dios es hombre y mujer. Claro. El ser humano, para poder representar a Dios, requiere esta expresión hombre y mujer. Claro. Ambos son la imagen de Dios. Entonces, a lo mejor, una voladita. Si Jesús hubiese sido encarnado en una mujer, ¿hubiese podido enseñar de esa manera? ¿Le hubiesen puesto la atención que se le puso? Culturalmente no podría haber enseñado en una sinagoga. A lo mejor no hubiese podido tener las libertades que tuvo, a lo mejor no lo hubiesen escuchado, tal vez. Puede ser un factor. Claro, como digo, podemos especular. Podemos hacer especulaciones igual que pueden rozar lo peligroso, ¿cachai? Sí. Que podía decir cualquier disparate, entonces es una zona demasiado... Sí. ¿Cachai? Y eso es lo que hace Maridali en ese sentido, ¿cachai? Toma la idea de que Dios se reveló como hombre para decir, desde ahora en adelante, el hombre es el que tiene la autoridad en la historia, ¿cachai? Sí. Y no podemos culparla de que a través de la historia se vea así, ¿cachai? Pero la conclusión de que eso es porque Dios lo permitió, ¿cachai? Que lo que está detrás de eso es compleja. Es compleja. Es compleja. La teología feminista se causa común con la teología de la liberación. Parten de la idea de el opresor, del dominio del opresor. Que el evangelio viene a liberarnos de todas las sistemas, estructuras de opresión. Sí. Entonces, el pecado es estructural, no es algo del corazón. Ahí está el problema. Exactamente. Claro. Entonces, y nace del patriarcado. Porque Jesús dice que el pecado está en el corazón. Porque de dentro del corazón vienen los malos pensamientos. Entonces, claro que la teología feminista no es que no haya leído ese versículo. Ellos creen que eso apunta hacia estructuras sociales que perpetúan
la injusticia y el beneficio, en este caso, de los hombres. Claro. ¿Sí? Y por ende, y con esto terminamos, fue cortito el tema de hoy. La próxima semana va a ser un poquito más extenso porque tiene una continuidad. Pero el punto final de esto es que hay que revertir todas estas estructuras desde una relectura del texto bíblico. Una relectura. ¿Y cuál sería esa relectura? Esa relectura la vamos a ver la próxima semana. Pero apunta a eliminar al Dios macho. ¿Cachai? Entonces, eso, ¿se acuerdan que hablamos al principio de que el pleroma era... Llave macho. Exactamente, el demiurgo. El demiurgo de Macórgon, iba a decir. Sí. Entonces, al final, todas estas cosas van a confluir en esta teología, y esta teología va a tener un montón de repercusiones que vamos a ver la próxima semana, que yo creo que van a generar debate, pero son ideas que están ahí y que cuando las revisemos te van a decir, pero tú lo escucho muy seguido. Entonces, todo este capítulo es como un preámbulo para cómo vamos a cerrar la temporada con esta discusión. Creo que es, eso sí, la premisa de que Dios es hombre y por ende el hombre es Dios. Claro. Es algo que permea hasta el día de hoy toda discusión. Totalmente. Sí. Y como yo dije, no tengo una opinión porque sigo reflexionando acerca de eso. Honestamente, sigo reflexionando. Me ayudó mucho el libro de Derek, de Diferentes pero iguales. Gruden tiene opiniones muy fuertes. Wayne Gruden. Y N.T. Wright. Wayne Rooney. Que es como el opositor un poco en el tema. Los dos, yo cuando leo un poco su idea, es como encuentro que los dos tienen razón y no sé qué pensar. Es que sabes que eso igual está bien, pues loco. Igual te estás moviendo en un misterio, en algo que trasciende, va más allá de la salvación y de la vida de reino y de la teología del reino, claro. La praxis de la fe. ¿Cachai? Ya pasa para filosofar. Claro. Pero aún así tiene implicancias prácticas. Y tiene implicancias súper prácticas. Sí, entonces, totalmente. ¿Cómo hacemos la iglesia? Claro. ¿Por qué? Depende por ejemplo, mucho de cómo interpretamos estas cosas. Porque en la viña, por ejemplo, estamos de acuerdo en que las mujeres lideran en la iglesia. ¿Cachai? ¿Por qué otros movimientos no? Claro. ¿Cachai? Entonces, hay implicancias filosóficas que debaten con estos temas. Se determinan muchas cosas. Interesante. Bien. Interesantísimo. Estamos. Chiquillos. Ya saben entonces lo que se viene para el próximo capítulo. Próximo y último capítulo. No quiero irme de acá, de Valdivia. Qué pena. Vamos a tener que ir. Así que, nos vemos la próxima semana para terminar con todos estos temas tan interesantes. Un besito. Cuídate. Oye, suscríbete, no sé cómo el Mike. Nos vemos, cabros. Chau.